España es líder mundial en donación y trasplante de órganos, algo que no es casualidad. La razón, el modelo español de obtención de órganos. En ese escenario, Murcia, por ejemplo, encabeza la tasa nacional de trasplante de hígado. De hecho, el pasado 7 de marzo, el Hospital Virgen de la Rixaca llevaba a cabo su trasplante hepático número 1000. Es solo un dato, como el de los más de 300 trasplantes que se realizaron en la región el pasado 2012 o los 24 que llevamos en lo que va de 2013. 25 años después de la puesta en marcha del Programa Regional de Trasplantes, nadie duda de su liderazgo. Junto a esto, Murcia también se ha colocado a la vanguardia con ambiciosos proyectos de investigación. De lo que se ha conseguido y de lo que todavía queda por hacer, hablaremos esta noche con el coordinador regional de trasplantes. Hoy visita el plató de Trivium el doctor Pablo Ramírez. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Buenas noches. La donación de órganos es un acto solidario que implica la responsabilidad de cada uno de nosotros. Si no hay donación, no hay trasplante ni la posibilidad de salvar o mejorar la calidad de vida de una persona. Afortunadamente, cada vez las negativas familiares son menores y a ello se unen nuevas vías de investigación para aumentar la donación de órganos. Ese va a ser el eje de nuestro programa de esta noche. Vamos a comenzar saludando primero a mis compañeras Paloma García. Paloma, buenas noches. Esther Martínez, buenas noches. Y ahora sí le vamos a dar la bienvenida al que va a ser nuestro invitado de hoy, el doctor Pablo Ramírez. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Son muchas cosas de las que queremos hablar esta noche con usted como coordinador regional de trasplantes y si le parece vamos a empezar nuestra conversación por lo que ya tenemos, por lo que se ha conseguido a lo largo de estos años. España es líder mundial en el número de donaciones, la región de Murcia también está por encima de la tasa media nacional, pero ¿en qué cifras nos estamos manejando para que nuestros espectadores puedan hacerse una idea lo más real posible? Sí, fíjese, la tasa de donación de España está por encima, es la primera a nivel mundial, pero no este año ni el año pasado, desde hace ya 18 años de manera consecutiva. Esto no es una cuestión de azar, esto se debe a una serie de razones que podemos ir comentando, algunos de los factores que explican por qué España es líder mundial. España es campeona del mundo, fue en los mundiales una vez, no sé si los próximos va a serlo, sería también casi un milagro que fuera por segunda vez y mucho más si fuera por tercera vez consecutiva. Pues España en donación de órganos es líder mundial ya 18 años consecutivos. Esto permite, al tener la tasa más elevada de donación de órganos, que tengamos las tasas más elevadas de trasplantes de todos los órganos por millón de habitantes. Es decir, que realmente la población española tenemos la suerte de poder acceder a este procedimiento terapéutico tan eficaz para dar vida como es el trasplante de órganos. Y yo aquí sí quizá quiero hacer y marcar quizá 2 diferencias importantes de lo que es los trasplantes de órganos como tratamiento vital a pacientes que lo necesitan con respecto a otros procedimientos terapéuticos en medicina. Uno, ya lo ha señalado usted al principio en el saludo y la presentación del programa, es que para que pueda haber un trasplante es necesario que haya un donante previamente de órganos. No solamente hacen falta hospitales, recursos, infraestructura y profesionales sanitarias, como para cualquier otro procedimiento que se trata en medicina, sino que además hace falta un elemento importante, es que previamente se haya dado un gesto solidario y generoso por parte de una familia que está en una situación dramática porque ha fallecido un ser querido y con un gesto solidario se dispara todo el proceso de donación y trasplantes que implica a más de un centenar de profesionales y que empezando con el fallecimiento de una persona acaba con el trasplante de varias personas. Ese sería el primer factor diferencial del trasplante como tratamiento complejo de la medicina actual con respecto a otro tipo de tratamiento. Y otro factor también que es distinto
es el siguiente, que hoy día se considera que el trasplante de órganos es el procedimiento terapéutico más efectivo para prolongar la vida de las personas. ¿Por qué? Cuando se indica un trasplante de órganos, un trasplante de corazón, de pulmón, de hígado, etcétera, es cuando una persona está muy mal, existe una enfermedad crónica y terminal de ese órgano y le quedan unas expectativas de vida de pocos meses. Y entonces, en esa situación, con una expectativa de pocos meses, se indica el trasplante de órganos. Si hay la suerte y la fortuna de que viene el donante adecuado para esa persona, se trasplanta y esa persona vuelve a nacer. Ya tiene unas expectativas de muchísimos años de vida. Hay pacientes con trasplantes de hígado con más de 30 años, de trasplantes de corazón con más de 30 años con otro órgano y viviendo gracias a esto. Médicos que estamos en contacto con los pacientes trasplantados, sabemos que la mayor parte de pacientes trasplantados dicen que tienen 2 fechas de nacimiento. El día que dieron a luz por su madre, es la fecha de nacimiento a la vida, y una segunda fecha de nacimiento, y además es real, el día que se trasplantaron. Vuelven a la vida y vuelven sus expectativas de poder reinsertarse a una vida personal, familiar, profesional, normales, y lo que es más importante, a tener ya una expectativa de vida de muchos años. De esta manera, doctor, se ha llegado al trasplante número 1000, 25 años después de hígado. 25 años después de que se realizase el primero, que supone aquí en la región de Murcia haber alcanzado esta cifra. Bueno, realmente hace pocas semanas, el mes pasado, se hizo el simbólico trasplante 1000 de hígado. Hace 2 años se hizo también el trasplante simbólico 1000 de riñón. Realmente los programas de trasplantes de órganos y tejidos de la región de Murcia son ya programas muy consolidados. Hace ya más de 25 años que se comenzaron los programas de trasplantes de órganos y realmente es un simbolismo el de hacer ya el que haya tantos pacientes insertados y viviendo gracias a trasplantes de órganos. En concreto, en el trasplante de órganos, que es el trasplante 1000 que se hizo hace muy poquito, esto supone también simbólicamente, se comenzó el programa hace justo 25 años. El mes que viene, en mayo, se hizo el primer trasplante en mayo del 88, es decir, que el mes que viene también se celebran 25 años de actividad de este programa tan complejo, que yo recuerdo cuando se empezó este programa, en el año 88, pues había una situación socioeconómica conflictiva, habían camas en los pasillos de la Rixaca porque no habían suficientes hospitales, hoy día hay más hospitales, esto no se da, estaba en una situación de crisis económica, habían huelgas de muchos sectores y sin embargo, pues profesionales fueron capaces de poner en marcha, con el apoyo de entonces de los responsables sanitarios, de poner en marcha un programa de trasplante complejo como es el trasplante hepático e incluso en contra de autoridades sanitarias centrales, porque en ese momento solamente habían 2 hospitales que hacían trasplante de hígado en España. Uno estaba en Madrid y otro estaba en Barcelona. El primer trasplante se hizo en Barcelona en el año 84, en el año 85 se hizo en el Hospital de Belviche, en el año 85 fue en Puerta de Hierro, en Madrid, y a continuación arrancamos nosotros, actualmente rompiendo la dinámica y la política que había entonces y la idea de hacer solamente trasplantes en Madrid y Barcelona. Yo creo que el que Murcia se lanzara a hacer los trasplantes de esta complejidad rompió esta dinámica y la filosofía de hacer los trasplantes de manera centralista como el modelo inglés que persiste en la actualidad, y nosotros apoyamos el modelo francés, en donde hay numerosos centros de trasplantes por todo el territorio francés. Hemos adquirido ese modelo de trasplantes y de tal manera que actualmente en España hay 25 centros de trasplante hepático, repartidos de tal manera que son procedimientos que se acercan más a la población, y eso está muy estudiado, el efecto centro. Esto hace que estos servicios necesarios sean más accesibles a la totalidad de la población española. Este es uno de los factores que ha servido para la potenciación de los programas de trasplantes en el Estado español, que a su vez tiene un feedback positivo sobre la donación de órganos. Los pacientes, la gente,
ve que cuando necesita un órgano para vivir se trasplanta, lógicamente en su entorno familiar o de influencia, cuando se da el caso de que tienen que donar, también favorece la actitud y la sensibilización junto con otros factores para la donación de órganos. En este sentido, hablaba del modelo francés, comentaba también algo sobre el modelo británico. En países como Estados Unidos, por ejemplo, accede a un trasplante quien puede pagarlo. En el lado opuesto estaríamos nosotros. En este sentido, exactamente nuestro modelo, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las bases de nuestro modelo? Bueno, pues yo creo que el modelo tiene distintas bases sanitarias, sociales y legales. Hay un marco legal, que es la Ley de Trasplantes Española del año 79, que acaba de reactualizarse en el 2012. Es un marco legal favorecedor de la donación y los trasplantes, muy favorecedor de la donación de órganos, porque para este procedimiento es fundamental la donación de órganos, y esto se entendió muy bien, lo entendieron muy bien los políticos y sus asesores del año 79, de tal manera que ya salió una de las leyes más progresistas del mundo, que es la Ley Española de Trasplantes del año 79. Básicamente se recogen muchos aspectos desde el punto de vista de que todos los españoles somos donantes. Es la ley de consentimiento presunto, salvo que expresemos explícitamente nuestra voluntad opuesta. Además, se creó un sistema, o lo que se denomina el modelo español de donación de órganos, que es un sistema estructurado de coordinadores de trasplantes. De manera jerarquizada existe una coordinación a nivel nacional, la Organización Nacional de Trasplantes. Después, en cada comunidad autónoma está la coordinación regional o coordinación autonómica de trasplantes, y luego en todos los hospitales del país existen equipos de coordinación de trasplantes, formados por médicos y enfermeras. El objeto de toda esta red de coordinación de trasplantes es que detectar todos los posibles donantes entre los fallecidos en la red hospitalaria española, y que ningún fallecido deje de ser evaluado como posible donante desde el punto de vista médico, legal, y se pueda preguntar a las familias sobre su voluntad de poder donar los órganos del ser querido. Este es uno de los secretos de que España tenga la tasa más elevada de donación de órganos del país, la existencia de la creación del modelo español de donación de órganos. Esto se creó en torno a ese año. Existe el doctor Matesán, el actual coordinador regional nacional de trasplantes, que fue el ideólogo, uno de los ideólogos más importantes de este modelo español, que sigue funcionando y se está exportando a numerosos países de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Australia, de tal manera que los países que están adoptando el modelo español de donación de órganos, como es Italia, de tener unas tasas muy bajas de donación, se están incrementando y llegando a alcanzar, no a tasas similares, pero a tasas muy significativas, aumentando la actividad trasplantadoras. Así, por tanto, uno de los secretos del modelo español es el sistema que tenemos de donación de órganos, que se basa en que en toda la red del Estado español, pública y también privada, se dotan de equipos de coordinación de trasplantes, porque los donantes, ya damos un poquito de información, porque yo creo que la mayor parte de la gente lo sabe, los donantes de órganos no vale cualquier fallecido de órganos, por términos generales, tienen que ser fallecidos por muerte cerebral, y estos fallecidos no ocurren fuera del medio extrahospitalario, son pacientes que están ya ingresados en las unidades de cuidados intensivos o en las unidades de reanimación de los hospitales, que tienen una lesión cerebral severa, y en el curso evolutivo de su ingreso se produce la muerte cerebral. Por lo tanto, la búsqueda de los potenciales donantes se realiza en las unidades de críticos. Este es el sentido de por qué los equipos de coordinación de trasplantes están insertados en los hospitales de todo el Estado, para detectar cuando fallece un paciente en una unidad de cuidados intensivos. Se hace una evaluación médica y legal para ser posible donante de órganos. Si cumple todos los requisitos médicos, que no sean requisitos médicos, que después podemos comentar algunos, si cumple además los requisitos legales, se pasa ya a la tercera fase, que es siempre solicitar la autorización de la familia.
y enlazo con la ley de trasplantes, que aunque la ley española de trasplantes teóricamente permitiría proceder a la extracción de órganos, si no existe la negación explícita del fallecido, en la práctica siempre se pide la autorización a la familia. Hay una relación, un vínculo emocional, afectivo, y estamos en un país civilizado. No vamos a proceder a nivel sanitario, aunque la ley nos respaldará la extracción de órganos sin la autorización de la familia. Lógicamente, normalmente, cuando una persona tiene el carnet de donante o tiene esa voluntad, ya lo ha expresado en su familia y normalmente no hay ningún problema. ¿Y ustedes han notado ese aumento de la concienciación en las personas, en los familiares? Porque sí que es cierto que en los últimos años se ha reducido, ¿no?, ese porcentaje, esa tasa de negativas familiares a los trasplantes. Sí, eso es un dato muy importante que señalábamos antes, como aquí en la región de Murcia, también ha ocurrido en España, ha habido un descenso muy significativo de las negativas a la donación de órganos. Hace 15 años había una tasa de negativas superior al 40% y actualmente estamos por debajo del 15%. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué esta tasa, por qué hay menos negativas familiares? Realmente, a lo largo de estos años han habido varios factores que han influido en la sensibilización y en la concienciación de la población murciana. Campañas de educación sanitaria que se han hecho en los colegios, en los institutos, la participación de los medios de comunicación. Y yo quiero aquí reseñar una labor muy importante de diversas asociaciones de enfermos, de pacientes que a lo largo de todos estos años han ido trabajando en campañas de concienciación y de sensibilización hacia la donación de órganos. Esto, unido con el modelo español y unido al desarrollo de los programas asistenciales de trasplantes, hace que haya una colaboración y un efecto de potenciación de la donación de órganos y un descenso de las negativas familiares. Todo el mundo sabe que si necesita un trasplante tiene acceso a ese trasplante, y que realmente cuando se le pregunta a él o a algún familiar sobre la predisposición, ha habido un cambio radical en la región de Murcia, de tal manera que podemos estar en ese sentido, yo creo que orgullosos de que, con independiente de otro tipo de factores, los murcianos somos muy solidarios y que en algo esto tan crítico y tan importante como en la vida tenemos las tasas de donaciones mejores que hay, de las mejores que hay en todo el territorio español. Hemos podido hacernos ya una idea de por qué nuestro país es el líder mundial en tasa de donaciones. Tenemos una legislación progresiva, tenemos una organización médico-sanitaria óptima, luego aparte contamos con el aumento de las donaciones por parte de las familias, pero ahora vamos a lo que realmente conlleva entrar en una lista para recibir un trasplante y cómo se pone en marcha todo ese mecanismo. Si le parece, vamos a empezar primero por qué necesita o cuáles son las características, los requisitos que tiene que tener un paciente para entrar en una lista de espera para recibir un trasplante. Bueno, aquí de manera general no voy porque cada órgano tiene sus indicaciones. Existe en cada hospital, en el Hospital Virgen de la Risaca, para cada trasplante una comisión de trasplantes que evalúa a los pacientes que son posibles candidatos. Cuando una persona tiene una enfermedad cardíaca o tiene una enfermedad hepática terminal y ya tiene indicación, entonces ese paciente es evaluado por todo el equipo de trasplantes, por los cirujanos, hepatólogos, anestesistas, intensivistas, etcétera, de tal manera que se evalúa el caso y cuando cumple los criterios, que es decir, los criterios son que le queda poca vida por la enfermedad que tiene, que es terminal, crónica, progresiva e irreversible, y no existe ninguna contraindicación al trasplante, entonces se indica en lista de espera. El paciente se incluye en lista de espera, y va a una lista de espera y se dan los datos a Madrid. Todas las listas de espera están, facilitadas y gestionadas por los equipos de trasplantes en colaboración con la comisión, con la Organización Nacional de Trasplante. Existen unos criterios transparentes y consensuados por todos los profesionales, de tal manera de que cuando ya los pacientes están en lista de espera hay una serie de criterios de priorización por gravedad médica y por antigüedad, de tal manera de que yo creo que todo el mundo, mucha gente ya se ha oído hablar lo que es el código cero o en las películas del trasplante. Básicamente
por ejemplo en el hígado o en el corazón, hay 2 códigos de trasplante. El código electivo, que es el código 1, el código normal, donde se va priorizando por antigüedad y por la gravedad, y el código 0, el código urgente. El código urgente es cuando una persona de pronto se pone en una situación muy mal, que va a fallecer, por ejemplo en el hígado, a una persona que está sana completamente, como estamos nosotros ahora mismo aquí. Mañana podemos tener una hepatitis fulminante, que es una enfermedad que puede ocurrir del día a la noche, y ponernos en una situación crítica, que si en 3, 4, 5 días no nos trasplantamos, fallecemos, por ejemplo. Entonces, cuando hay un código 0, entonces estos datos inmediatamente el hospital, imaginemos que hoy aparece un código 0 en la Risaca, o en el Santa Lucía, o en el Moral Meseguer, y entonces se envía el paciente a la unidad de trasplantes hepáticos que está en el Hospital Virgen de la Risaca. Entonces se dan los datos a Madrid de este receptor urgente, de tal manera que el primer donante que hay, no en la región de Murcia, en todo el Estado español, el primer donante va para ese paciente. Es donde se activa ahí esa red de la que hemos estado hablando, Exacto. Esa red nacional. Ahí existe las urgencias, el control de los donantes siempre están centralizados. Cuando hay un donante en cualquier territorio, en cualquier hospital, grande o pequeño, del Estado español, inmediatamente se comunica a la oficina en Madrid, que hay un equipo de guardia permanente las 24 horas del día, todos los días del año. De tal manera que en esta oficina se sabe si hay los códigos ceros o las personas urgentes que están a punto de fallecer porque necesitan un órgano. Esos tienen prioridad, pasan por encima de la lista. En pocos días van a fallecer si no se trasplantan. Esos son los primeros que se trasplantan. Nosotros podemos estar orgullosos de que es excepcional que en España fallezca un código 0 en espera de un órgano, porque tenemos en España de media 1.200, 1.300 donantes de órganos multiorgánicos efectivos, es decir, unos 3 o 4 al día. Hay días que no hay ninguno y hay días que hay 10. Y de tal manera que cuando aparece un donante hay que encender todo el dispositivo. Esto es el paciente de manera urgente. Cuando el paciente está electivo, hay un donante en un hospital, imaginemos que hay un donante en el Hospital Virgen de la Risaca, entonces primero se comunica a la oficina de Madrid que hay un donante por si hay alguna urgencia en algún otro hospital de España. Si no lo hay, entonces ya los órganos que se extraen de ese donante van para los pacientes de las listas de espera de Murcia, de la región. Ese digamos que es lo que y dentro se elige la compatibilidad y la gravedad, los pacientes que están más graves y el que sea más compatible. Y estos son criterios médicos que se van revisando de transparencia y de accesibilidad. Existen unas comisiones que van evaluando la distribución de órganos y esto se hace en la comisión a nivel central de Madrid en colaboración con las 17, con técnicos, con los 17 coordinadores autonómicos del país. Eso en cuanto a los criterios para las personas que van a ser trasplantadas, ¿no? Los destinatarios de esos órganos, pero los donantes, porque comentaba antes que no todo el mundo puede ser donante y que se tienen que cumplir una serie de requisitos médicos, ¿no? ¿Qué requisitos son estos? Bueno, pues hay unos requisitos médicos y unos requisitos legales. Entonces los requisitos médicos es que el paciente esté muerto, que haya muerte cerebral. Y la muerte cerebral se certifica con la exploración clínica neurológica inequívoca de muerte cerebral. Hay unos datos clínicos que va el neurólogo, el intensivista, y se ve pues que a nivel neurológico, de las pupilas, de la respiración, etcétera, existen unos datos clínicos que están en muerte cerebral. Entonces, una vez que hay muerte clínica, existen varias exploraciones complementarias confirmatorias de muerte cerebral, que de cara a la donación de órganos pueden ser obligadas en algunos casos, no en todos los casos. De tal manera que cuando hay muerte cerebral es cuando esa persona puede ser candidata y no existe ninguna contraindicación para poder trasplantar sus órganos. Y sobre todo las dos contraindicaciones por las cuales un donante no puede servir es que tenga una enfermedad cancerosa o que tenga una enfermedad infecciosa grave.
de tal manera que con los órganos pueda haber riesgo de transmitir la enfermedad. Normalmente, las dos causas más frecuentes de muerte cerebral son las hemorragias cerebrales, que se dan en la gente mayor, que es hipertensa o diabética, que se produce una hemorragia cerebral a nivel del cerebro, y esa hemorragia mata el cerebro. Esa es la causa más frecuente, que se da en personas por encima de 70, incluso por encima de 80 años. Aquí aprovecho para decir de que no hay límite de edad para ser donantes de órganos, porque uno le da la hemorragia cerebral, muere el cerebro, la persona fallece, pero puede tener órganos sanos y funcionando de manera adecuada hasta ese momento. Y la segunda causa más frecuente de muerte cerebral, que afecta más a personas de menor edad, son los accidentes de tráfico, los traumatismos cráneoencefálicos. Y aquí podemos decir, aquí hay un dato muy interesante, que hace por ejemplo, 20 años, cuando estábamos haciendo los primeros trasplantes en la Rixaca, el donante más frecuente era el paciente joven por accidente de tráfico. Llegaba a ser hasta más del 50%. Actualmente, el donante joven por accidente de tráfico es inferior al 5%. Es muy poco. Los donantes que existen actualmente son personas mayores que fallecen por hemorragias cerebrales. ¿Qué ha ocurrido en estos 15 años? Pues muchas cosas, pero entre otras, y eso está documentado con datos, todas las leyes de circulación vial y de seguridad vial, las limitaciones de velocidad, los cinturones de seguridad, esas multas que duelen tanto en el corazón o en el bolsillo de los ciudadanos. Ha habido un dato espectacular en el descenso de los accidentes de tráfico severos con traumatismos craneoencefálicos, de tal manera que ha tenido una repercusión positiva y tenemos menos donantes de eso, afortunadamente. Sin embargo, cada vez tenemos más donantes. ¿Por qué? Porque cada vez la población española tiene mayor edad, pero claro, no vivimos ilimitadamente. Llega un momento que al final morimos por algo. Pues aquellos que tienen la desgracia de morir por una hemorragia cerebral, tenga la edad que tenga, 70, 80 años, da igual, pues se evalúan los órganos. Y los órganos que son válidos se trasplantan a otras personas que van a fallecer porque no tienen órganos sanos, que tienen un cáncer de hígado, que tienen una cirrosis hepática, o una insuficiencia renal crónica, o una insuficiencia cardíaca terminal, o una enfermedad pulmonar que necesitan un trasplante pulmonar, la fibrosis quística, para poder seguir viviendo. Realmente yo creo que esto son datos realmente interesantes. ¿Conocemos los requisitos que hay que tener para entrar en una lista de espera para recibir un trasplante? Nos acaba de contar cuáles son los requisitos que... Médicos, pero yo sí quería aquí subrayar una cosa. Cuando hay una muerte cerebral, estos son los requisitos médicos, pero además, para poder iniciar el dispositivo del proceso de donación, antes de pedir la autorización a la familia, hacen falta unos requisitos legales. Y los requisitos legales son que la muerte cerebral la certifiquen 3 médicos, al menos 3 médicos, y que tienen que ser especialistas en neurología o neurocirugía, neurofisiología o intensivos. Es decir, que no es que vale, digamos, no se da pie a ningún riesgo de error diagnóstico. Tienen que certificar 3 médicos, y además separado por un periodo de tiempo determinado, de varias horas en el tiempo. Eso es un requisito legal, y además, si queremos acortar el periodo de tiempo, hace falta legalmente, si se repite la exploración clínica por esos 3 médicos 24 horas, no es necesario, pero si queremos, por inestabilidad del cadáver ya, porque hay muerte cerebral y puede pararse el corazón y de pronto no poder utilizar los órganos, queremos acortar el tiempo de estar en la UCI, o los familiares lo piden, entonces hace falta al menos otra exploración complementaria, como es un electroencefalograma o una gammagrafía cerebral, donde se demuestra que la sangre no llega a la cabeza, la sangre se para en el cuello. ¿Por qué? Porque el cerebro está muerto y un órgano que está muerto no le llega sangre. Entonces, en esos casos se tenían los requisitos legales, y también cuando ha sido una muerte violenta,
por accidente de tráfico, por ejemplo, o por una agresión, etcétera, además hace falta una autorización judicial específica. Para eso, pues el juez de guardia inmediatamente envía a su forense de guardia que revise y toma las muestras necesarias por si hace falta posteriormente para que no se interfiera la investigación judicial adecuada. Es decir, todo eso está completamente regulado para que no haya ningún margen de error. Entonces, una vez que nos ha explicado cuáles son los requisitos médicos, cuáles son los requisitos legales, una vez que tenemos claro esa parte, tanto los requisitos del donante como de la persona... Entonces, en ese momento, ¿cómo se activa el dispositivo? En ese momento, los coordinadores de trasplantes, que hasta este momento no conocían al fallecido, hasta este momento han sido los médicos que llevan al paciente, que han intentado salvarlo y han visto que está muerto, y ya pues llaman a los otros especialistas para certificar la muerte cerebral. Cuando ya es un posible donante de órganos, entra el equipo de coordinación de trasplantes. Entonces el equipo de coordinación de trasplantes cumplimenta los requisitos legales, y cuando están cumplimentados los requisitos legales, hace la entrevista a la familia. Entonces la familia ya sabe que su familiar ha fallecido. Entonces, pero los equipos de coordinación le preguntan si acceden o no a la extracción de órganos. Actualmente, en esa entrevista, hay una tasa muy alta de decir que sí, aunque no inicialmente. Muchos familiares, muchas familias, de entrada, ante el choque emocional, pues les cuesta trabajo aceptar que su ser querido ha fallecido. Entonces, incluso, pues, de entrada dicen que no, pues se les deja un poquito de tiempo para que también el duelo pueda evolucionar un poco, puedan aceptar la muerte del ser querido, y luego en una segunda o en una tercera intervención de relación de ayuda, pues se pueden empezar ya a comprender la situación, y sobre todo si de pronto viene alguien de la familia que dice, pues nuestro hermano dijo que quería donar los órganos. Da tiempo a que también pueda aparecer una información que ayude a tomar esa decisión tan difícil en una situación tan dramática. Pues si le parece, una vez que nos ha explicado ese dispositivo, cómo se pone en marcha, hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida volvemos para seguir hablando de muchísimas más cosas con usted. Lo dicho, hacemos un alto en nuestro camino y enseguida volvemos. Estamos hablando con el doctor Pablo Ramírez, coordinador regional de trasplantes, y antes de marcharnos a la publicidad estábamos hablando de los requisitos, tanto médicos como legales, de los donantes, de las personas que optan a esa donación, y hablábamos un poco de cómo se ponía en marcha ese dispositivo. Pero siempre que hablamos de donaciones pensamos en personas que han fallecido por muerte cerebral, pero también existen los casos de donantes vivos. Efectivamente, realmente, aunque España, por situar el marco, tenemos la tasa más elevada del mundo de donantes y se hacen el mayor número de trasplantes del mundo por millón de habitantes, resulta que los pacientes, como la población va envejeciendo, cada vez se indica más el trasplante. Hay más personas que necesitan un órgano para seguir viviendo, con lo cual la bolsa de pacientes que se pueden beneficiar va aumentando. Somos los primeros, pero también cada vez hay más personas que se pueden beneficiar, de tal manera de que los donantes son insuficientes para esa bolsa de pacientes que está creciendo. Por lo tanto, hay que buscar otros recursos, otras fuentes de donantes. ¿Cuáles son las fuentes de donantes que se están buscando en España, en todo el mundo, y en España que se han puesto los programas en activo? Son dos, fundamentalmente: la donación de vivo y la donación de pacientes que fallecen por parada cardíaca, que ahora si acaso podemos explicarlo un poquito. La donación de vivo es muy antigua y de hecho el primer trasplante de riñón con éxito se hizo entre dos hermanos gemelos univitelinos que no necesitaron inmunosupresión para evitar el rechazo. Y fue el primer trasplante de vivo de un hermano, se lo dio a otro. La donación de vivo es que una persona sana, completamente sana, puede donar, en el caso del riñón, un órgano, uno de los dos riñones, porque se puede vivir perfectamente con un solo riñón,
o en el caso del hígado, dando un trocito de hígado. Esto comenzó para niños que estaban muriendo por un problema hepático. Las madres empezaron a donar un trocito de hígado a sus hijos y se ha visto que eso funciona muy bien y que el hígado regenera. El trocito que se le quita a la madre enseguida crece y se convierte en un órgano normal, y el trocito de hígado al hijo se le convierte también en un hígado normal. Tiene esa capacidad regeneradora del hígado. Por tanto, la donación de vivos es un potencial a desarrollar. En España, también tenemos que decirlo, igual que decimos que somos los primeros en trasplantes de órganos de cadáver, no somos los primeros en donación de vivo. Es decir, somos muy generosos con los familiares, que hay que tener un gesto solidario. Sin embargo, cuando nos dicen a nosotros mismos en vida que donemos, ahí ya tenemos unas tasas de donación que están por debajo de la media europea. ¿Pero por qué? ¿Porque el nivel de riesgo es muy alto? ¿Por las complicaciones que puede suponer? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, esto tiene varias explicaciones. En España la tasa de donación de vivo ha sido inferior al resto de países porque, gracias a Dios, hemos tenido una tasa de donación de cadáver muy alta que ha compensado esto, y no ha hecho falta desarrollar tanto la donación de vivo como en la mayoría de los países donde apenas tienen donación de cadáver y no han tenido más remedio que desarrollar la donación de vivo. Pero ahora en España estamos en un punto en que hemos exprimido ya el limón, todo lo que podemos para sacar la donación de cadáver. Y entonces, sin embargo, hay más pacientes que se pueden beneficiar. Es el momento de potenciar la donación de vivo, y de hecho en los últimos 5 años se está potenciando y se está incrementando, sobre todo en el trasplante de riñón, también de hígado, pero sobre todo en el trasplante de riñón. Hay una serie de criterios también médicos, que la persona que dona tiene que estar completamente sana. Se le hace un estudio de salud profundo, un chequeo impresionante, y después la persona que recibe tiene que aceptar la donación de esa persona, de tal manera que existen unos requisitos médicos y legales. Cuando ya la persona va a donar, autoriza la donación, y la persona que recibe también autoriza, finalmente esto hay que expresarlo por escrito delante del juez de registro civil, con testigos, y se fija en ese momento el día y la hora de la intervención quirúrgica. Es un acto judicial donde está el que da, el que recibe y 2 representantes de los equipos médicos. De tal manera que en ese momento ya se puede llevar a cabo la donación de... Y hay un requisito también muy importante, es que es necesario, antes de ir al juez, de la emisión de un informe favorable de lo que se llama la Comisión Bioética del centro sanitario. La Comisión Bioética es multidisciplinar, está formada por médicos que no pertenecen al equipo de trasplantes, está formada por abogados, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, hay un sacerdote, hay de la religión que corresponde, si hay alguno de los donantes o receptores, de tal manera de que esa comisión se tira por a lo mejor un mes haciendo un estudio psicosocial del donante. Hay que asegurarse que no hay ningún tipo de condicionamiento. Por supuesto, económico está prohibido, pero también puede haber otro tipo de condicionamientos emocionales, etcétera, que esté bien de salud mental, no solamente de salud física. Y finalmente, cuando ya se ha hecho esa valoración, esa comisión de bioética, y tiene su informe favorable, los informes médicos son favorables, finalmente hay una autorización judicial. Esto es lo que exige la ley española. Entonces, los trasplantes urgentes no se pueden hacer de donante vivo, lo prohíbe la ley española. Porque claro, si a ti te dicen que un amigo tuyo se está muriendo, o le das un órgano, o se muere mañana, ya de entrada existe un condicionante emocional. Y eso ya no es justo, ya no es libre la decisión del donante, de tal manera que la ley protege a la persona sana. Tiene que hacer solamente se acepta en donaciones electivas, y después de un proceso que tarda un par de meses en hacer todo el estudio médico, el estudio legal y la comisión bioética. Esto está muy bien regulado en la legislación española, de tal manera que la legislación española también ha sido exportada a la legislación europea.
en materia de donación y trasplantes, de tal manera que yo creo que nosotros también somos pioneros de que todo el sistema organizativo y todo el marco legal español está siendo copiado por otros países de nuestro entorno. ¿Y esos trasplantes de donante vivo se realizan en la región? ¿Ustedes los llevan a cabo o ahora mismo en la región de Murcia solamente se realizan? En la región están acreditados todos los programas de trasplante de donante vivo y existe ya una experiencia consolidada en trasplante de donante vivo de riñón, que además se hacen por unas técnicas modernas para el donante, que es por cirugía mínimamente invasiva. El riñón se extrae por laparoscopia. Realmente la incisión es mínima y se minimizan los riesgos y desde el punto de vista técnico. Esto hay ya una experiencia con muy buen resultado, de tal manera que los pacientes que están en lista de espera de riñón pueden acceder, siempre se les oferta la posibilidad de, en vez de estar 1 año, 2 o 3 en lista de espera, se les oferta la posibilidad de que un amigo, no es necesario, la ley no hace falta que sea familiar, puede ser un amigo, necesita un cierto grado de compatibilidad inmunológica, pueda donar los órganos, porque muchas veces las relaciones emocionales son más potentes, incluso fuera del entorno familiar. Uno tiene un amigo que es capaz de darle, o también con frecuencia dentro del entorno familiar, y el vínculo normalmente más frecuente, que es más efectivo, suele ser el de un padre, una madre a un hijo. ¿Y en el caso del hígado? No, ¿O en el caso del hígado? Se hacen muy poquitos casos al año en España. En la risaca no tenemos experiencia todavía. No se ha empezado no ha arrancado el programa. Todavía. Está acreditado, se hacen intervenciones similares, se han hecho de un donante de cadáver, se ha partido el hígado y se ponen para 2 receptores ante la escasez, es decir, se hacen las mismas técnicas, pero también cuando se explica, porque se da toda la información a los pacientes, la cirugía de la resección del hígado para la donación tiene más riesgos que la extirpar un riñón. Entonces, en este sentido, hay menos personas que se someten a la valoración y a la disponibilidad de someterse a una intervención quirúrgica con riesgo para donar un hígado. Realmente se oferta y se están haciendo puntualmente valoraciones. Otra alternativa que usted ha planteado, la hemos mencionado así un poco por encima, sería la de donante por parada cardíaca. Nos gustaría que nos explicase en qué consiste exactamente, porque de momento aquí en Murcia no se está haciendo, pero sí que se está planteando, ¿no?, la posibilidad de que se pueda llevar a cabo. Realmente eso me parece interesante. Los donantes por muerte cerebral se están quedando insuficientes, los donantes vivos son los que son, y esto puede crecer si pues nos vamos sensibilizando y eso es un tema a ir trabajándolo poco a poco. Ya existe un programa activo en la región, existe ya la cartera de servicios, pero eso no se puede forzar a nadie, eso tiene que ir solo. Pero hay una tercera manera de poder ser donante de órganos, que hasta ahora no lo era, que es la fuente de los pacientes que fallecen por parada cardíaca, que son la mayoría de los muertos son por parada cardíaca. Solamente el 5% de los fallecidos lo hacen por muerte encefálica y en un ambiente de la unidad de cuidados intensivos, que están conectados a un aparato de ventilación mecánica, con corazón latiendo, etc. El 5% de los fallecidos, por ejemplo, en este mes en Murcia han fallecido 1000, pues solamente el 5% lo hacen en las unidades de cuidados intensivos. El resto lo hacen por parada cardíaca, o bien en el hospital o fuera del hospital, donde sea. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, uno está en su casa, le da un infarto, se produce una parada cardíaca y se muere. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce una parada cardíaca, deja de llegar sangre a todos los órganos y hay un margen muy poquito de tiempo, en torno a media hora, para poder comenzar con una serie de maniobras para que no se echen a perder los órganos y puedan aprovecharse. De tal manera que igual cuando el paciente por muerte encefálica está en unidad de cuidados intensivos y podemos mantenerlo artificialmente 12-24 horas, el tiempo necesario para cumplimentar todo el proceso de diagnóstico médico-legal, sin embargo, cuando hay una parada cardíaca está muerto y ahí no hay tiempo, ahí hay contrarreloj, tenemos media hora. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues si hay un infarto en la calle o un infarto en el domicilio, pues se hace lo que se hace siempre, inmediatamente se llama al médico, que vaya en una ambulancia, y el médico de urgencias reanima al paciente.
y en un porcentaje de casos importante lo saca de la parada cardíaca. Solamente cuando ya no lo saca de la parada cardíaca, cuando ya está muerto, entonces dice, mira, ya no salen, o ha llegado ya que no hay, y esto ya no se reanima, ya no ha cumplido todo el protocolo, entonces ya va a firmar el certificado de defunción. En ese momento, en vez de firmar el certificado de defunción, en ese momento se puede llevar, si el paciente está en su casa o en la calle, en la misma ambulancia al hospital rápidamente. Y cuando llega al hospital, pero eso ya informando a la familia, mire, está muerto y cabe la posibilidad, si lo llevamos rápido al hospital, de que se puedan utilizar sus órganos para trasplante. Pero la familia no suele estar allí, porque si ocurre un infarto en el trabajo o está en otro sitio, con frecuencia la familia no está, y a una familia pues se le tarda más de media hora en localizarla. Entonces se procede, existe un código de posible de parada cardíaca, se traslada al hospital y allí, si la ley española permite, y judicialmente y médicamente, poner unos sueros que enfríen los órganos para retrasar el inicio de la descomposición de los órganos. Simplemente eso. Ya está muerto, ya se ha firmado el certificado de defunción por el médico que ha atendido y se lleva a un centro hospitalario. Puede ser el que sea, La Risaca, el Santa Lucía, el que sea, el más cerca. Allí se puede poner unos sueros para enfriar los órganos hasta que llegue a la familia. Se contacta a la familia y es quien da el dispositivo de salida. Mira, su familiar está muerto, podría ser donante de órganos, si usted lo autoriza, entonces nosotros vamos adelante. Si la familia dice que sí, entonces se traslada al quirófano y se procede a la extracción de órganos. Con el enfriamiento ya hay 2 horas de margen. Simultáneamente, que se informa a la familia, simultáneamente, cuando se ha producido ese fallecimiento, se comunica al juez de guardia, que está informado, y al forense correspondiente. Digamos que la ley española está apoyando con todo el sistema judicial de guardia para los posibles donantes en parada cardíaca o en asistolia, que es la palabra técnica. ¿Qué ocurre? Que esto puede, si se ponen en marcha estos dispositivos en los distintos hospitales de la comunidad autónoma, de hecho hay ya 2 proyectos que están a punto de arrancar, yo espero que arranquen este mismo año, uno en el Hospital Santa Lucía para el área de Cartagena y otro en La Risaca para el área de Murcia, de donación en asistolia. Sin duda esto puede suponer un incremento significativo de disponibilidad de órganos para los pacientes, para esta bolsa de pacientes que se están incrementando. Hablaba usted antes, doctor, de que las personas que habían sido trasplantadas daban como 2 fechas de cumpleaños, por así decirlo, el día de su nacimiento y el día que se le había trasplantado, se le había hecho el trasplante, ¿no? ¿Hasta qué punto un trasplante puede mejorar la calidad de vida de un paciente, o en su defecto, cuántos años se prolonga la vida de un paciente que iba a morir y finalmente ha sido trasplantado? Las enfermedades hepáticas, cardíacas, pulmonares, etcétera, que se trasplantan es ya cuando están en la fase terminal, cuando ya quedan pocos meses de vida. Entonces se trasplanta, el hígado o el pulmón o el corazón que está enfermo se recambia por un órgano nuevo. El paciente necesita una inmunosupresión para no rechazarlo, pero hoy día la inmunosupresión se ha desarrollado tanto de que con muy poquita inmunosupresión no hay rechazos, prácticamente la tasa de rechazos es mínima. Por lo tanto, se puede vivir con ese órgano durante muchísimos años. Y de tal manera, también depende de la edad y de la situación previa del paciente. Hay pacientes, hace 20 años se trasplantaban, la edad superior para trasplantarse eran 50 años, se ha ido subiendo, y trasplantamos personas de 70 años, de 60, 65, 70, incluso a veces gente que está muy bien y que puede vivir, si la esperanza de vida media de la población murciana está en 85, 86, 87 años, pues pueden vivir 15 años más si los trasplantamos a los 70, no te digo nada, si se trasplantan, tenemos gente de los primeros trasplantes que hicimos hace 25 años, tenemos, yo recuerdo, una señora, la voy a citar, Águeda de Yecla,
que le dio una hepatitis, una enfermedad del hígado muy grave después de tener un niño, y que casi se moría, se trasplantó. Bueno, pues esta señora, Agueda Bautista, pues ha sido abuela ya y tiene nietos, ha tenido una vida plena, completa, como cualquier otra persona. Las personas que están en edad media pues pueden reincorporarse, pueden tener niños, pueden tener vida normal, ir a sus profesiones. Si ya es una persona que se ha trasplantado ya en el límite ya de la finalización de su vida profesional, pues no se reintegran a la vida profesional, pero sí a una vida socio-familiar normal, adecuada. Hay un cambio total. El trasplante de órgano, lo decíamos en la introducción, es el procedimiento médico que más prolonga la vida de las personas y uno de los que está contribuyendo de manera significativa a que la edad media de la población cada vez sea superior. Tenemos una vida media muy, muy alta. Si la comparamos con algunos países actuales, yo que sé, de Centroamérica, que la vida media, o de Rumanía y tal, que hay vidas medias en torno a 60 años, 60 y pocos años. Y aquí vivimos en España por la calidad de vida, por los hábitos dietéticos saludables, la alimentación, los recursos sanitarios, los trasplantes, son muchos factores. Vivimos más de 20 años que en muchos países, no te digo nada si nos comparamos a lo mejor con algunos países africanos. En medicina la investigación es siempre continua. En el ámbito de los trasplantes, ¿hacia dónde se dirige esa investigación? Hemos estado hablando de donantes vivos, hemos estado hablando de poner en marcha también la donación a corazón parado. ¿Qué más líneas o ámbitos de investigación hay abiertos en este momento? Bueno, aquí en trasplantes esto es un mundo muy importante, es un área de investigación muy, muy potente. Realmente los hospitales trasplantadores se han insertado líneas de investigación durante muchos años a nivel clínico y a nivel básico, de tal manera que, por ejemplo, en el Hospital Virgen de la Risaca hay muchos investigadores básicos de inmunología, de biología molecular, que juntamente con los médicos llevamos líneas de investigación para solucionar los problemas que hay a nivel clínico y los distintos problemas que hay a nivel de los trasplantes. Hay buenos resultados, pero hay varias limitaciones. La escasez de órganos, una línea de investigación, son nuevas fuentes de órganos. Hemos hablado de la donación de vivo, que ya está puesta en marcha, de los donantes en parada cardíaca, que también están a punto de ponerse en marcha, y hay otras líneas de investigación que son más experimentales a más largo plazo. La línea de los senotrasplantes, que está todavía a nivel de los laboratorios y de investigación animal, la línea de los órganos bioartificiales, etcétera. Son líneas de investigación que se están trabajando y que pueden dar resultados o no dentro cuando los investigadores vayan aportando nuevos resultados. Y luego también hay otras líneas de investigación a nivel farmacológico, de la inmunosupresión. Los trasplantes de órganos necesitan inmunosupresores, que hemos hecho referencia. Cada vez aparecen nuevos fármacos inmunosupresores con menos efectos secundarios. Una medicación crónica, la que sea, siempre tiene efectos secundarios. De tal manera que hoy día una de las líneas de investigaciones más importantes es lo que se llama tolerancia inmunológica, que es una de las líneas importantes de investigación que hay en el Hospital Virgen de la Risaca, que se trata de ver de qué manera se puede inducir la tolerancia. La tolerancia es que el paciente que va a recibir un órgano no necesite inmunosupresión, que lo tolere y que conviva con él sin necesidad de fármacos. Entonces se está investigando a nivel de células, de los linfocitos, a nivel molecular, para identificar de qué manera se puede provocar que los pacientes, ante un órgano que va a recibir de una persona concreta, lo reciba y no lo reconozca como extraño, y de tal manera no necesite inmunosupresión y por lo tanto no tenga efectos secundarios que pueden acortar la vida del paciente que toma inmunosupresión al cabo de muchos años. Estos son, digamos, a grandes rasgos las líneas de investigación más importantes que se están haciendo. Ha mencionado los senotrasplantes, o sea, los trasplantes entre individuos de distinta especie. ¿Eso realmente podrá tener en su día una aplicación clínica o es más ciencia ficción que otra cosa? No, yo le puedo decir que los primeros trasplantes que se hicieron a principios del siglo XX y finales del siglo XIX en humanos fueron trasplantes de animales. Lo que pasa es que duraban horas porque hay un gran rechazo. Al estar tan distante hay una gran reacción de rechazo. Posteriormente la investigación
de la mano de la biología molecular y de los genes, se están consiguiendo animales genéticamente modificados, con genes humanos. Se han hecho algunos trasplantes que tienen algunas semanas o meses de supervivencia, por lo menos en el modelo de primate no humano. Se utiliza el mono como animal de experimentación. Se trasplantan órganos de otros animales, por ejemplo de cerdos, con genes humanos, y están dando algunos resultados. ¿Esto podrá ser aplicado a la especie humana? Pues no lo sabemos, yo no soy adivino. Yo sé que esto está en el área de investigación, hay distintos centros de investigación en esta línea, en Boston, en Harvard, en Estados Unidos hay una línea muy potente, en Australia, en Melbourne hay una línea muy potente de investigación, en Italia también, en La Risa también tenemos una línea de investigación en esta línea, y se va trabajando. ¿Dónde vamos a llegar? No lo sabemos, pero se está trabajando como una alternativa y no lo sabemos. En este momento pensar en una aplicabilidad clínica inmediata, no, porque todavía hay problemas que están sin resolver y para eso tenemos a los investigadores. Está claro que se ha hecho mucho hasta el momento, queda mucho por hacer, por supuesto, pero para poder seguir investigando y poder seguir acometiendo este tipo de avances y de mejoras es necesaria también financiación. Ese dinero, inmersos en la crisis en la que estamos, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad ha decidido recortar un 20% el presupuesto destinado a diferentes entidades que se encargaban precisamente de fomentar esta cultura, por así decirlo, ¿no?, de la donación de órganos. ¿En qué medida creen ustedes que puede afectar precisamente esta crisis, todos estos recortes? Bueno, aquí hay dos cosas. El recorte en financiación, que es una noticia reciente, hace unos días, en donación y trasplantes, ha sido una partida para formación de profesionales. Puede haber un recorte del 20%, pues algo va a repercutir. No excesivamente, pues es cuestión también de tener más ideas para poder, con menos recursos, explotarlo de mejor manera. Realmente es una limitación. Cuanto más se invierta en formación, pues más inversión a medio y largo plazo. Eso yo no voy a descubrir nada, la importancia que tiene la educación en un país, eso está claro. Y también es parte de la política a nivel nacional en general. Y luego, repercusiones en investigación también está dentro de la política nacional de investigación de I+D. Realmente nosotros tenemos, hay un representante murciano que es el responsable de I+D, de la política nacional de investigación, que está muy sensibilizado y nos consta que está el profesor Vázquez trabajando fuertemente para que los recortes en investigación y en I+D en el campo de la salud sean lo mínimo posible. Y en el ámbito cotidiano, en el día a día, a la hora de poder establecer todo ese protocolo, a la hora de realizar un trasplante, ¿afectan los recortes y todas estas modificaciones que ha habido en el ámbito sanitario? No ha habido ninguna afectación de la parte asistencial de los trasplantes. En este momento, siempre que hay un donante, se hacen los trasplantes. No ha habido ninguna afectación, ni expectativas de que lo haya. Y puedo decir, a mí no me gusta hablar de dinero, porque yo soy médico, no economista, pero los gestores y los políticos bien asesorados saben que los programas de trasplantes son rentables económicamente al sistema sanitario, porque los donantes son gratis, son altruistas, no cuestan dinero, y se trasplantan pacientes que están muy malos, consumiendo muchos recursos sanitarios. Por ejemplo, con lo que se ahorra de las hemodiálisis de los pacientes que se trasplantan de riñón durante un año, se costean todos los programas de trasplante y aún hay beneficio. Por lo tanto, es de las pocas cuestiones a nivel sanitario que podemos hablar. Esto hace poco se hizo, hace unos meses, en Madrid, se hizo a nivel nacional un simposium de la rentabilidad económica de los programas de donación y trasplantes en España. Yo creo que es algo que está garantizado por muchos aspectos y también está blindado porque es económicamente, respecto a la crisis, porque es un programa rentable económicamente al país. Yo quería preguntarle por otra donación, es la del cordón umbilical. España está incluida en una red internacional, pero en cuanto a la región de Murcia, ¿existen bancos? ¿Se envían a otros hospitales de otras comunidades? En los últimos años, yo creo que la pregunta está muy acertada, se está fomentando la donación de cordón umbilical, que va a los bancos públicos de la red española. Hubo un poco de polémica porque se crearon algunos bancos privados, pero ya los bancos privados están bajo la legislación española. Pueden estar en España, pero cuando uno dona un cordón, primero va a la red general y aunque esté en un banco privado, si hace falta para cualquier paciente, va para el paciente. No va para él,
para esa persona que lo guarda. Eso no está. La legislación hace que haya, y se está fomentando de tal manera que la tasa de la aplicabilidad, sobre todo del cordón umbilical, es para el trasplante de progenitores hematopoyéticos, de enfermedades hematológicas. El trasplante de médula ósea se hace con células precursoras de cordón umbilical. Tenemos actualmente una de las tasas más elevadas de Europa de donación de médula ósea y de cordón umbilical en los bancos españoles. Y en concreto Murcia es uno de las comunidades que más donantes tenemos tipados para progenitores hematopoyéticos. Es decir, que también se cumple aquí la generosidad de la población española. Aquí lo único que para poder tipar y ser donante de médula ósea hace falta unos estudios inmunológicos y se hace falta un apoyo económico de laboratorio. La comunidad autónoma está dando ese apoyo económico y además viene una partida especial de Madrid para hacer los tipajes de médula ósea, de tal manera que la Comunidad de Murcia es de las comunidades que más tipajes se hacen de médula ósea de todo el país. De tal manera estamos aportando de manera muy importante a esa red nacional de donantes de médula ósea. Y en el caso, por ejemplo, de las células madre, también se investiga y también se aplica en el campo de los trasplantes. Es una línea muy interesante de investigación de las células madres. Hay algunos ensayos clínicos que están en fase experimental, todavía no hay nada consolidado para que pase de manera rutinaria la práctica clínica, pero realmente hay datos preliminares de algunos ensayos clínicos en algunas enfermedades concretas que prometen, y realmente se está invirtiendo mucho esfuerzo a nivel de investigación en terapia celular. Se ha avanzado muchísimo en los últimos años en todos los ámbitos, pero por ejemplo hablaba Paz y ahora usted de las células madre. Precisamente con todos esos avances es más necesario que nunca quizá la presencia de la bioética. Estamos traspasando límites, en principio están los límites claros en la legislación española, en la moral de los españoles, o habría que ser un poquito más estrictos. ¿Usted qué cree? No, afortunadamente en materia de investigación, de trasplante, de donación de órganos, de terapia celular, España está legislado y hemos ido por encima de todo, por delante de Europa. Para cualquier tipo de investigación clínica, ensayos clínicos, necesita siempre la aprobación de una comisión bioética, que yo ya le he explicado antes, por ejemplo, la donación de vivo, que es multidisciplinar, realmente que no cabe posibilidades de ir fuera de la ley o ir fuera de las normas de la bioética internacional, absoluto. Nosotros, España, tenemos el marco legal y bioético adecuado que asegura la viabilidad de esto realmente potencia la investigación, en este caso en trasplantes y en terapia celular. Hemos, por lo que hemos visto a lo largo de nuestra entrevista, que ya está tocando a su fin, son muchas las cosas que se han conseguido en estos años, son muchas todavía las que quedan por conseguir, las líneas de investigación, los nuevos campos que se están abriendo, pero a mí sí que me gustaría que usted después de después de 18 años como coordinador regional de trasplantes, sí que mandara un mensaje a la gente que nos está viendo, que quizá está conociendo mucho más de cerca lo que implican los trasplantes y la donación, que les dijera algo, según su experiencia y después dando tiempo dedicado a los trasplantes, un mensaje para que todo lo que hemos hablado hoy quede claro. Solamente dos cosas breves. Una, voy a aprovechar esto porque hay muchos ya pacientes trasplantados en la región de Murcia, muchos, hay miles de pacientes ya trasplantados, de todos, de órganos, de tejidos, muchos. Y esto ha sido gracias a la donación anónima de miles de familias. Entonces, pues yo un poco quiero hacer de vehículo y de intermediario, porque la donación es anónima, legalmente es anónima y tiene que ser anónima. Pues un poco transmitir el agradecimiento de estos pacientes que están vivos, gracias a ese gesto generoso. A lo mejor están viendo aquí pacientes el programa, pero también familiares de gente que ha fallecido y ha donado los órganos. Pues transmitir a través de inalámbrica de la tecnología actual este agradecimiento de corazón que lo sienten tantas personas trasplantadas para esos seres que han sido generosos de autorizar la donación de órganos. Yo creo que esto lo quiero aprovechar porque es una ocasión, creo que de oro. Y después, pues nada, pues si alguna vez tenemos la desgracia de que alguien nos pregunte a nosotros si donamos los órganos de un ser querido, pues yo qué sé, pues que tengamos la sensibilidad, que podemos estar en un lado o en otro, podemos necesitar un trasplante o
a lo mejor son dos situaciones desgraciadas y dramáticas, o nos pueden preguntar a nosotros si donamos órganos, saber que podemos estar en uno de los dos sitios y que realmente, si tenemos una actitud positiva en cualquiera de los dos sitios, potenciamos y realmente damos vida y conseguimos prolongar la vida de muchas personas. Pues con eso nos vamos a quedar, con esa frase de dar vida, tanto si estamos en un sitio como otro, nos vamos a quedar como resumen de esta entrevista. Doctor Pablo Ramírez, muchísimas gracias por haber compartido esta noche el plato de Trivium. Ha sido un placer tenerle aquí, desde luego ha sido muy esclarecedor todo lo que nos ha contado sobre la donación y sobre los trasplantes. Muchas gracias, el placer ha sido mío. Muchas gracias. Chicas, un placer como siempre. Igualmente, Paz. Y a ustedes, lo dicho, les esperamos el próximo martes a partir de las 10:15 en un nuevo programa de Trivium. Hasta entonces, que pasen una feliz semana.